Bueno, pues muchísimas gracias, María Elena, Fátima, Ana Berta. 8 de marzo, una conmemoración más del Día Internacional de la Mujer. Y es momento de reflexionar, de preguntarnos en esta mesa que organiza Código Libre, pues ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Hemos ido avanzando en retroceso? ¿Los discursos que hay detrás? ¿Qué va a pasar en las elecciones? Para hablar y reflexionar de cada uno de estos temas, me da muchísimo gusto saludar a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, y también Ana Berta Gutiérrez, coordinadora e investigadora senior de México. ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y vámonos directo, que hay muchísima tela de dónde cortar. En tema de mujeres, ¿cómo está la situación en México? ¿Han mejorado las condiciones en las que vivimos? ¿Están en el peor momento? Hubo momentos en los que decíamos, de aquí no podemos pasar con la violencia, la falta de inclusión, la falta de paridad. ¿Qué es lo que está pasando? Y empiezo contigo, María Elena, porque ustedes han iniciado o han hecho un estudio muy interesante de las atrocidades y violencia que se cometen contra las mujeres en el país. ¿Cuál es la situación actual? No, pues muchas gracias, Vianey, por invitarme a una mesa tan espléndida con estas mujeres tan empoderadas y tan importantes para la vida del país. Mira, yo te diría que vamos en retroceso y la pandemia, por supuesto, no nos vino a ayudar en temas de violencia, ¿no? Y además tenemos un presidente que todos los días o casi todos los días va en contra de las mujeres, no solamente por la candidatura del señor Félix Salgado, sino por muchas de sus expresiones que son completamente conservadoras y que van en contra de las mujeres. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que han subido las llamadas al 911 en un número exorbitante. Se registraron más de 689,000 llamadas en el 2020 y de estas el 7% están relacionadas con violencia intrafamiliar. También te puedo decir que el 10% de la incidencia delictiva registrada en todo el país por los casos de violencia familiar y las carpetas de investigación iniciadas por este delito, aún en pandemia, aumentaron un 5% del 2019 al 2020. Y el presidente pues tampoco no habla del aumento de las carpetas de investigación por violencia de género, que estas aumentaron del 19 al 20 en un 27%. ¿No? Lo que estas cifras nos dicen es que la pandemia vino a agravar la situación de las mujeres en México. Ya seguramente hablaremos también de otros temas, no solamente de violencia, pero vino a agravar la situación en general, tanto del trabajo fuera de casa, del trabajo dentro de casa y por supuesto la violencia, porque pues en estos meses de pandemia las mujeres se han mantenido junto con sus agresores en el mismo lugar, ¿no? Tanto mujeres como niñas. También tenemos como datos que hemos encontrado que en el 2020 hubo 98,000 mujeres víctimas de algún delito, de las cuales el 58% fueron por lesiones dolosas, ¿no? Y no podemos dejar de decir que casi 3 mujeres son asesinadas al día por razón de género. Entonces, me parece que estas cifras sí ponen en contexto la gravedad que estamos viviendo y, por supuesto, la gravedad que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Y este día 8, que pues conmemoramos un año más del Día Internacional de la Mujer, me parece que no es para felicitarnos, sí para reconocer los avances que ha habido, pero también para ver qué estrategias vamos a tomar para evitar los retrocesos que estamos viendo. Pero queda claro que la estrategia no es invisibilizar. Ya sé que esa palabra no le gusta al presidente, pero es un hecho que estamos invisibilizando los problemas de las mujeres. Es un hecho que por ahí va, no va la estrategia, ¿no? Así es un hecho, Ana, porque no lo podríamos ver de otra manera. ¿de qué me estás hablando? Ana Berta, ustedes hicieron en México, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha impactado económicamente, pues sí, a todos los sectores, pero a las mujeres más? Cuéntanos estas cifras y también por qué a las mujeres les llegó de una manera diferente la crisis económica. Claro que sí, pues lamentablemente, como dice María Elena, y de nuevo muchas gracias, no había dicho, por la invitación y por participar en esta mesa tan padre, llena de mujeres, justo con el tema del Día de la Mujer, pero
La crisis le dio golpes más fuertes a la población femenina, tanto en términos económicos como en términos sociales, de violencia. Y nosotros en México, ¿cómo vamos? Lo que hacemos es concentrarnos en lo económico, ¿no? Claro que cada quien tiene que ponerle foco a su área de expertise. Y nosotros lo que hemos visto es que, en efecto, la población ocupada sufrió un golpe fuertísimo en el segundo trimestre y en el tercer trimestre del año, y perdió entre el cierre de 2019 y el cierre de 2020 4.2% de lo que tenía, ¿no? Sabemos que se perdieron más de 2 millones de empleos en el año a raíz de la crisis, pero al ver el foco de hombres y mujeres, se nota muy claramente que el efecto fue más grave en la población ocupada de las mujeres. Mientras que la población ocupada de las mujeres cayó 5.9%, esta caída en los hombres fue de 3.1%. Es casi el doble en términos proporcionales. Y esto también se notó en números. Hubo más pérdida de empleos de mujeres que de hombres, aunque las mujeres tenían un peso menor desde antes en la población ocupada. ¿Por qué sucede esto, Ana Berta? ¿Qué condiciones hay en la sociedad para que las mujeres hayan sido las más vulnerables? Pues hay diversos temas que le afectan ahí, pero uno muy importante, creo, es el de las labores domésticas y el cuidado de los hijos, ¿no? Sabemos que va de la mano esto, y las mujeres con empleo, las mujeres que trabajan, dedican alrededor de 40 horas semanales a los quehaceres del hogar y al cuidado de los niños. Esto es además de las horas dedicadas a su empleo pagado, mientras que los hombres también ocupados dedican la mitad de esas horas a las tareas, dedican 20 horas a la semana a este tipo de cuidados domésticos, de niños, lavado de trastes, limpieza, y la proporción se mantiene en población desocupada. O sea, aunque hombres y mujeres no tengan trabajo, las mujeres siguen dedicando el doble de las horas que le dedican los hombres a este tipo de trabajos, y esto ejerce una presión a la hora de darle a los empleadores la decisión de a quién correr ante situaciones de crisis como la que estamos pasando todavía ahorita, y definitivamente afectó pues a la población ocupada femenina. Y el efecto fue parecido en todos los sectores de la economía. En 14 de los 20 sectores económicos, las mujeres perdieron en mayor proporción empleo que los hombres. No, bueno, eso es escandaloso. Fátima, te voy a robar una pregunta que hiciste en un artículo que me gustó mucho. Es, ¿de qué sirve tener un congreso y un gabinete paritario si las voces de las mujeres no se van a escuchar? Estamos viendo cómo a manera de violencia, cómo en la parte productiva, en la parte del empleo, las mujeres son las más perjudicadas. Y entonces uno voltearía a ver hacia los congresos, hacia el gobierno federal, donde el presidente mucho dice es que nunca había habido un gabinete tan par de hombres y mujeres. Pero ¿esto de qué nos ha servido cuando estamos escuchando estas cifras que no deberían estar sucediendo en pleno 2021? Sí, pues muchas gracias por la invitación y por compartir mesa con ustedes, mujerones. Definitivamente yo creo que veo un retroceso, igual que mis colegas. Y hay algo que me preocupa muchísimo, que creo que en el país nos hemos conformado con estos avances en la equidad de género que la verdad es que pareciera de oropel, ¿no? Porque no necesariamente se están escuchando al interior del Congreso las voces de las mujeres que están ahí. Pues ahora con lo que pasa con Félix Salgado Macedonio vemos que hay señales de que las mismas mujeres del partido están pidiendo que esto que no siga adelante esa candidatura, y de todos modos se queda. Entonces pareciera que como mujeres no tenemos voz. Y hay otra cosa que es importante, que las cuotas en sí tienen que ser parte de una estrategia muchísimo más amplia que transforme los diferentes ámbitos de las mujeres. Hoy sí es cierto que tenemos el gabinete con mayor número de mujeres en la historia, pero cuando lo ampliamos y vemos organismos descentralizados, autónomos, centros de investigación paraestatales, solo el 18% de las mujeres en el gobierno federal son titulares de alguna de estas instituciones. Entonces sigue habiendo un reto para el sector público para que estas mujeres crezcan. Y como esas muchas otras decisiones que se han tomado y que no se rompen verdaderamente las barreras para que las mujeres entren, permanezcan y crezcan en el mercado laboral. ¿Cuál es la gran preocupación de lo que bien señalaba Ana Berta? Las mujeres que pierden autonomía económica. Hoy 5 millones de mujeres fueron expulsadas de la economía por cuidados y por quehaceres domésticos.
Estas 5 millones de mujeres, pues son mujeres que perdieron la capacidad de generar ingresos propios y que no pueden aprovechar, digamos, ya no tienen esta facilidad para decidir, por ejemplo, huir de sus hogares si la están pasando mal. O sea, hay una serie de problemas asociados a esto que no se están atendiendo y que sin duda no está en el sector, en el discurso público, este efecto desproporcionado, al menos desde el punto de vista económico, y cómo vamos a lograr una recuperación en donde más mujeres regresen o al menos lo hagan en mejores condiciones, ¿no? Eso es muy preocupante. Muy preocupante. María Elena y Fátima, ustedes mencionaron el Félix Salgado Macedón. Ayer el Instituto Electoral de Guerrero dice que cumple con todas las condiciones o requisitos para ser candidato, lo cual está a 2 minutos de que sea el abanderado morenista por la gubernatura de Guerrero. Toda la atención, parecería que así como el año pasado fue Un Día Sin Nosotras, hoy toda la atención está concentrada en este caso para ponerlo como bandera de lo que no deberían de hacer los candidatos. Y entonces empieza la pregunta de, ¿el movimiento feminista va a ser suficientemente fuerte para mover la balanza de las elecciones? ¿Ustedes cómo ven esto? Y se las pregunto a las tres, Ana Berta, Fátima, María Elena. ¿Creen que sea tan fuerte como para llegar a influir en que, por ejemplo, no gane Félix Salgado o que se le voten o que se le caigan votos a Morena o no? Quien quiera. Pues yo creo que no. A mí me gustaría decir que sí, pero creo que no, y creo que tiene que ver con una cultura machista, ¿no? El presidente es un animal político y sin duda él tiene bien medida esa parte y bien medido porque él puede seguir insistiendo como si el poder, como si todo el poder y todo el Estado mexicano fuera él, ¿no? Pero lo hace no sin razón, de alguna manera, en que la gente sigue teniendo una estructura mental machista y a mucha gente sí le afecta el ver a un presidente que es severo, que es duro, que es conservador completamente y que cae dentro del mismo parámetro en el que fueron educados muchos hombres y mujeres en México. Entonces yo sí veo difícil que vaya a repercutir en las elecciones de Guerrero. Quizás repercuta en otros estados de la República. No lo veo tan fácil en Guerrero. Ojalá esté equivocado. Yo también estoy contigo, María Elena. La verdad es que yo tampoco creo que vaya a tener mucha trascendencia. Y me parece, hace poco estaba viendo en uno de los periódicos esta intención de voto, en donde las mujeres tenían una mayor intención de voto por Morena. Entonces, a mí lo que me preocupa es que creo que estamos en el discurso de Oropel y pareciera que, o sea, pega, ¿no? Es pegador cuando hablamos de que hay más secretarias que nunca, tenemos el mayor monto en erogaciones de igualdad entre mujeres y hombres, 128,000 millones, sí, pero realmente ninguno de esos pesos están destinados a romper barreras o a proteger más a las mujeres. Pues corresponde principalmente a lo que se va en los programas sociales que reciben mujeres, que nada más compensa de manera momentánea sus ingresos, que por cierto las mujeres que lo reciben siguen siendo dependientes del ingreso, pero que ahora le da el gobierno, ¿no? Entonces, no sé, creo que aquí y entra pues un poco la agenda de investigación que traemos nosotros, en donde nos importa muchísimo poner el foco en dónde están las barreras, porque lo que hoy estamos implementando en su mayoría no está cambiando la dinámica que se vive ni en los hogares ni en los empleos, y en la medida que eso siga, la tasa de participación económica de las mujeres va a seguir siendo relativamente baja en México. Ana Berta, tú tienes una opinión más optimista, por favor, dame una esperanza de que esto puede cambiar, que puede tener pues consecuencias. Mira, en términos concretos de si creo que va a tener un efecto en esa elección específica, gobernatura, lamentablemente tampoco. Creo que es no un movimiento nuevo, pero es nuevo que tenga tanta voz y suene tanto, no solo en marzo, ¿no? Yo he visto, para ser optimista, como mencionas,
la creación y cómo ha tomado mucha responsabilidad la sociedad civil. Me viene a la mente el IMCO, que tiene un área relativamente nueva dedicada específicamente a equidad de género y que no es nada más una cosa de verlo el 8 de marzo, sino es todo el año estar dando seguimiento y estar proponiendo cosas para que a largo plazo la situación se mejore. Y eso creo que es algo optimista porque creo que no ha perdido foco el tema del feminismo a nivel nacional, al menos en el último año, a pesar de que ha habido una crisis económica o una crisis sanitaria. Yo en lo personal he visto que ha estado un poquito más alto en las noticias y en la conversación pública, pero definitivamente creo que todavía tiene mucho camino por seguir y lo que tenemos que hacer los ciudadanos y la sociedad civil y todos aquellos que estamos interesados es seguir impulsando las ideas, seguir abriendo la conversación y pedir que, pues como en el feminismo, también en la política pública haya interseccionalidad, ¿no? No puedes hacer propuestas de política pública encaminadas a erradicar la pobreza sin tomar en cuenta que la pobreza laboral es más fuerte, más alta en las mujeres, que la informalidad es un problema que también les afecta y que las mujeres tienen un salario en promedio de 81 pesos por cada 100 pesos que un hombre gana. Entonces hay que seguir dándole seguimiento a esto, pero creo que todavía no estamos en un punto en el que el feminismo y el activismo en México vaya a tener un impacto concreto sobre la candidatura y la elección. Pero a ver, Ana Berta, por lo que estamos platicando, los partidos políticos, los gobiernos federales, estatales, municipales, nos han quedado a deber como movimiento. ¿Qué tendría que pasar? Estás hablando de políticas públicas. ¿Qué políticas públicas son las que urgiría implementar en este momento para poder dar el salto y ya no retroceder, sino empezar en serio a avanzar? Creo que hay dos fuertes que yo siempre tengo en mente. Por un lado, el acceso, es importantísimo garantizar acceso universal a guarderías y a cuidado de enfermos, porque como ya comentábamos, esas responsabilidades están cargadísimas hacia el sector de mujeres, hacia la población ocupada de mujeres, y si se garantiza el acceso a esas prestaciones y a esos derechos que últimamente han desaparecido en parte, lamentablemente, eso puede ayudar a que la participación de las mujeres en el mercado laboral incremente. Probablemente no va a tener un efecto inmediato de que ya hay igualdad de género en el mercado laboral mexicano, pero es un escalón importante que tenemos que subir y que tenemos que proporcionar para que las mujeres puedan tener un piso más parejo para participar en el mercado laboral de México. Y otro es la formalización del empleo, porque esto va de la mano con el acceso a este tipo de prestaciones. Y si el empleo es más formal a nivel nacional, es más fácil implementar políticas y dar beneficios y derechos laborales que permitan una mayor equidad de género. Muy bien, María Elena, ¿qué políticas tendrían que estar instrumentando? No te escuché. ¿Qué políticas tendrían que estar instrumentando? Mira, a nivel de temas de seguridad y justicia, por supuesto que necesitamos el acceso a la justicia de todas las mujeres, ¿no? Hoy las mujeres no tienen acceso a la justicia. Sí es un tema que afecta, por supuesto, a mujeres y hombres, pero afecta mucho más a las mujeres. Se necesita una política pública que capacite en perspectiva de género a los policías y a los fiscales. Generalmente cuando una mujer va y denuncia, se le sigue maltratando, se le sigue pensando que ella tuvo la culpa de cualquier hecho que haya sucedido, y esto debería de cambiar, y lo hemos dicho durante mucho tiempo, y sin embargo no ha terminado de cambiar, porque hasta, por ejemplo, las mismas mujeres policías nos dicen que pues si ellas son víctimas dentro del trabajo de violencia de género, pues ya lo sabían porque se metieron en un trabajo de hombres. Y entonces así también es lo que sucede cuando alguien quiere acceder a la justicia o a tener seguridad. Y me parece que algo importantísimo en lo que no hemos hablado lo suficiente y no hemos pensado es que México requiere de una política pública de salud mental. ¿Sí? En un momento en el que tantas familias están dolidas por el COVID, por tantas personas que han muerto y por la violencia extrema que vivimos, se requiere una política de salud mental, ¿no? Para poder regresar a las comunidades un sentido de paz, un sentido de bienestar, un sentido de esperanza,
y a las personas, ¿no? Y me parece que en ese sentido nos falta muchísimo para avanzar en México. Nuestro sistema de salud es débil, pero especialmente si hablamos de salud mental, realmente no tenemos ninguna estrategia en México para salir del problema de violencia y especialmente de la violencia contra las mujeres y niños y niñas. Sí, de acuerdo. Fátima, el INCO sacó esta semana un estudio muy interesante de cómo demuestra que incluyendo a las mujeres en de una manera más activa en la productividad, en la competitividad, podríamos incluso avanzar en el PIB. Pero y entonces ¿qué hay que hacer? Que contraten, o cuál tendría que ser la recomendación que darle, no solamente a nivel gubernamental, sino también empresarial. Sí, mira, nosotros estimamos que en 2030 el PIB puede ser 15% mayor si logramos sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía en los próximos 10 años. Esto es un reto enorme porque, digo, primero los beneficios son buenísimos, porque es una tasa de crecimiento 3 veces más rápida que si dejamos que la tasa de participación económica de las mujeres siga creciendo tan lento como en los últimos 15 años. Pero para eso necesitamos condiciones más equitativas en los hogares, en las empresas, y ahí es en donde coincido completamente con mis compañeras de mesa en lo que dijeron, pero yo le pondría un matiz. Los gobiernos locales podrían empezar. O sea, lo que no se haga a nivel federal, pues ni modo, hay que empezarlo entonces a hacer en el nivel local. ¿Qué pasaría si un estado ofrece este sistema de cuidados infantiles para adultos mayores de manera universal o para aquellas mujeres que estén en la economía informal? ¿Qué pasaría si se hace un mayor fomento a la certificación de la norma 025 que tiene énfasis en condiciones más equitativas laborales, atención al acoso y al hostigamiento? ¿Y qué pasa si lo hacemos muy visible, ¿no? Y incentivamos a que más organizaciones y centros de trabajo al interior de los estados pues más bien se visibilice quiénes están certificados con este tipo de normas? Creo que hay muchísimo margen que hacer, pero lo primero que hay que entender es que para cambiar la cultura que se vive en México, las condiciones en los hogares, en los empleos, todos tenemos que participar, hogares, gobiernos, sector privado. Y pues ahí es donde siempre nos atoramos, o muchas de las veces, querida Fátima. Oigan, el próximo 8 de enero, como todos los años, va a haber, de marzo, va a haber las manifestaciones masivas, estas particularmente susceptibles a ser no solamente infiltradas, sino también a correr riesgos por el señor Félix Salgado Macedonio. Va a ser otra vez la bandera. El año pasado estuvo un día sin nosotras. ¿Qué ha pasado desde ese 9 de marzo, que fue la marcha, que fue esta manifestación pública, a este 8 de marzo donde va a haber manifestaciones? Sí se atravesó una pandemia, pero parecía como que se desinfló el movimiento feminista. Hoy parece que está tomando un nuevo rumbo. ¿Cuál es su pronóstico sobre lo que va a pasar? Mana Berta, si quieres empezar tú. Perfecto, perdón, traía aquí sonido de perro, entonces me puse en mute. Pues creo que de nuevo lo importante es la visibilización y estar concentrados en el mensaje, ¿no? El mensaje o los mensajes del movimiento feminista en México y dejar de buscar no concentrarnos en los sectores más ásperos, en las áreas más ásperas y las noticias más ásperas, sino que ver cuáles son las propuestas y cuáles son las demandas muy válidas en la mayoría de los casos que están haciendo a gobierno, como dice Fátima, no solo federal, sino estatal, y sí, retomar con fuerza, intentar que, como dices, no vaya disminuyendo y silenciándose ese discurso después de marzo. Fátima. Mira, yo también creo, yo esperaría ver más espacios de reflexión y de discusión sobre cómo podemos mejorar esta situación. Yo tengo la impresión de que el 9 de marzo agarró muchísima fuerza y después nos pegó la pandemia. Y la pandemia nos dejó en alto, ¿no? Como que un poco congelados, y estamos viendo efectos desproporcionados sobre las mujeres. Pero también vimos un mundo que cambió, vimos un mundo que fue capaz de adaptarse a lo que podíamos, como podíamos en medio de esta pandemia. Y a mí eso me parece que abre oportunidades bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, generar formas un poco más flexibles alrededor del empleo,
probablemente hoy, la discusión que tengamos hoy alrededor de esos temas sean mucho más fáciles porque muchas empresas ya la tuvieron que tomar, ¿no? Y entonces me parece que creo que este 9 de marzo, este 8 de marzo puede prestarse a una discusión muchísimo más rica que considere este impacto y además las posibilidades que se pueden abrir. Marilena. No te oímos, María Elena. Coincido con Fátima y con Ana Berta en lo que están diciendo. Me parece a mí que nos quedamos como pasmadas precisamente por la pandemia. Sin embargo, sí han seguido las discusiones entre grupos de mujeres. Yo estoy en varios grupos y las discusiones sí han seguido a lo largo del año. Creo que, como dice Ana Berta, hay que concentrarnos en las propuestas, en lo que sí se puede hacer, ¿no? Y dejar a un lado pues los grupos que por supuesto se van a infiltrar y que muchos de ellos quizás hasta sean pagados para generar violencia dentro de las marchas que va a haber el 8 de marzo, no solamente en la Ciudad de México, sino también en muchos estados. Y creo también que es un momento también privilegiado porque por lo que hemos vivido este año, sí hay manera de que las empresas, los organismos de gobierno, las organizaciones civiles, trabajemos de otra manera, ¿no? Que no nos habíamos imaginado antes que podíamos trabajar, ¿no? Yo no me imaginaba que todo mi equipo podía estar en su casa y cada quien haciendo sus cosas, ¿no? Entonces sí creo que esto también abre otras posibilidades. Desgraciadamente no es para todas las mujeres. Y entonces, en este sentido, sí tenemos que seguir luchando por los derechos de todos, de todas las mujeres, ¿no? Especialmente, por ejemplo, de las que hacen trabajo doméstico, que muchísimas de ellas se han quedado sin el trabajo, pero otras son abusadas dentro del trabajo, ¿no? Y me parece que las hemos tenido muy invisibilizadas en este año. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades hacia adelante para trabajar mucho más, para reconocernos que hemos logrado cosas, pero que falta muchísimo en México. Y en esto también tenemos que incluir a los hombres, porque no se trata de un tema de mujeres. Creo que ahí nos equivocamos. Es un tema de todos, porque a todos nos concierne que las mujeres vivan mejor y eso va a hacer que todos podamos vivir mejor. Bueno, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Qué rico platicar con ustedes, caray. Siempre, además. Yo les agradezco su participación. Efectivamente, yo de verdad deseo que sea este nuevo movimiento feminista que ya no se detenga y que nadie puede pararlo, pero que sobre todo, de verdad, después de todo este esfuerzo que se está haciendo, vengan políticas públicas. Venga finalmente las bases para cambiar la situación que vivimos en México, porque si no, de nada sirven las manifestaciones, de nada sirve que vayamos y nos manifestemos sobre Reforma o cualquier otra ciudad o entidad si esto no se concreta en verdaderos cambios para la mujer. Fátima, muchísimas gracias por acompañarnos. María Elena, Ana Berta, gracias por su participación y por supuesto nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias Fátima y Ana Berta. Fue un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Nos estamos viendo en otro foro de Código Libre.